Nosotros leemos muchas noticias de Argentina y bueno, en líneas generales entendemos que hay una situación que puede ocurrir en una economía familiar, una economía individual, cuando uno tiene determinados ingresos y gasta más de lo que le ingresa y va prestando, y luego ya es un poco complicado que nos presten dinero, se vuelve una situación de crisis económica. Pero esto es muy global y entendemos que muchas veces desde adentro la situación se ve y se percibe de manera distinta. ¿Cómo nos podrías describir hoy la situación que llevó a lo que hoy es el escenario de Argentina? Bueno, básicamente es una situación de gran contraste lo que se ve en la Argentina a lo que se puede ver en la calle. Vos hablabas ahí de deudas, hablabas de la situación económica familiar. Por supuesto, un factor muy importante y el factor clave es la situación de las economías familiares. Y por otro lado, también esto producto obviamente de la inflación, de la situación económica, y por otro lado también la percepción de la sociedad de que no tiene respuestas adecuadas por parte de la clase política a lo que se vio reflejado en las recientes elecciones primarias en la Argentina. Y te decía, una situación de contrastes que se ve en la calle, porque por un lado vemos una situación de consumo en la economía, de lo que algunos políticos han llamado la atención sobre la cuestión de los restaurantes completos de público, del consumo que lleva esta situación de alta inflación en la Argentina, donde la plata se licúa rápidamente, el valor del dinero se licúa rápidamente, y entonces esto lleva a una propensión al gasto de quienes pueden hacer ese gasto. Y por otro lado, la situación de agitación social que se ha vivido en las últimas horas. De agitación social con esto que hemos visto, estas escenas en la calle, sobre todo a la noche, de robos, de saqueos a comercios que recuerdan a otras etapas de alta crisis en la Argentina, y también con esta tormenta, diría, esta combinación de impacto electoral, ¿no? Donde se dio un resultado que muchos no esperaban, que muchas encuestas no anticipaban, y esto genera, por supuesto, una tensión política que alimenta, por otro lado, las malas expectativas económicas. Bueno, yo hacía al arrancar la entrevista una comparación nada más de lo que ocurre con la macroeconomía en un país que es muy similar, decía yo, a una decisión individual de ese momento que se da todo el desborde. En este momento en Argentina hay una inflación muy elevada, no podemos dimensionar nosotros lo que eso es, porque estamos como acostumbrados a una inflación de 4%, más o menos 2% aquí en Paraguay, y cuando vemos que la inflación de Argentina prevista para este año de más de 100%, decimos, ¿y cómo viven entonces? ¿Cuánto tiempo dura ese salario que tienen? ¿Cómo pueden comprar los productos de la canasta básica? Esas cuestiones, ¿cómo se resuelven en el día a día, Jorge? Bueno, se resuelven en muchos casos con una restricción al consumo en muchos sectores de la sociedad, con carencias en muchos sectores de la sociedad. Y en otros sectores, como decía, los que tienen quizás un ingreso más alto, se traducen en una licuación del valor del dinero, en la búsqueda de refugios, como en una tradición en la Argentina siempre ha sido el dólar, ¿no es cierto? Que acá, bueno, tenemos, como ustedes saben, varias cotizaciones de dólar. Para dar una idea de lo que es la inflación hoy en la Argentina, en el mes de julio vos hablabas de 4 o 6% en Paraguay. Solo en un mes en la Argentina en julio fue de 6,3%. Esto antes de las elecciones. Después de las elecciones, con la devaluación de la moneda al que se vio, al que aplicó el gobierno y las expectativas, esto estaba dando antes de las elecciones una inflación interanual de 113%. En cuanto al último dígito, se calculaba una inflación este año de 140%, y ahora, a partir de este nuevo escenario, ya hay consultoras
economía que están proyectando una inflación que podría llegar hasta el 180 o 190% anual, con lo cual imaginás que para la economía familiar de salir a hacer las compras todos los días para la comida puede ser una sorpresa diaria ir a un supermercado y encontrarse con precios diferentes todos los días, o la escasez de algunos productos, en muchos casos también, sobre todo en lo que fueron estas últimas semanas, últimos 10 días. Jorge, y hablando de ese tema que mencionabas de las elecciones, los distintos candidatos a presidente de Argentina plantean iniciativas que nos parecen interesantes, no podemos saber cómo van a aplicar en el futuro. Pero, ¿qué opinan allí también en el ámbito de los comunicadores, de nuestro gremio, de este planteamiento de dolarizar la economía argentina? En el pasado ya hubo algo así. ¿Creen que hoy podría ser una alternativa, uno de los condimentos para buscar alguna salida? Bueno, técnicamente hay muchas discusiones sobre la viabilidad o la efectividad que podría tener la dolarización a nivel técnico. Sí es cierto que ha sido una propuesta que ganó agenda durante la campaña electoral para estas elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué ganó agenda seguramente? Bueno, porque se ve como una propuesta concreta de lo que puede ser un elemento, un ancla o un sistema de estabilización en Argentina. Tengamos en cuenta dos cosas. Primero, como decía antes, el valor que representa como refugio para los argentinos el dólar como moneda estable, sobre todo en un contexto donde tenemos un cepo al dólar, es decir, los argentinos no podemos comprar libremente el dólar actualmente. Esto es un tema que viene de lejos y que es una restricción, digamos, a la libertad económica. Y por otro lado, el recuerdo de lo que fue en su momento en los 90 la convertibilidad en la Argentina, el sistema por el cual un peso argentino valía un dólar, ¿no es cierto? Esto produjo muchos años de estabilidad monetaria en la Argentina y de previsibilidad en la economía, más allá también de las discusiones sobre su efecto benéfico o no a largo plazo. Pero lo cierto es que transmite esa sensación de que en el caso que se pueda aplicar puede ser un elemento estabilizador. Por supuesto, están las discusiones técnicas y están las discusiones políticas, porque uno de los desafíos que presenta el candidato que lo viene proponiendo, que es Javier Milei, que fue la sorpresa de esta elección, es hasta qué punto va a tener la fuerza política para aplicar una medida como esta, y por otro lado también él está aclarando que no es un paso tan inmediato, que necesita, antes de aplicarse un sistema de ese tipo, que sería una libre competencia de monedas en Argentina, necesita varias reformas de fondo. Entre ellas, bueno, viene proponiendo eliminar el Banco Central, cambiar el sistema de leyes laborales en Argentina, lo que llama reforma de primera generación, que incluye también toda una reforma monetaria.